Bienvenidos al episodio 8 del podcast Terapia de la Vida Cotidiana. Hoy voy a hablar sobre el enojo, la angustia, la ansiedad, pero sobre todo qué pasa con el enojo cuando está presente en nuestras vidas, cómo gestionar el enojo, la experiencia que tengo respecto de esta emoción y lo que sé desde mi experiencia de cómo gestionar esta emoción cuando aparece para interferir los vínculos, para interferir la comunicación, para interferir el propio fluir. Cuando el enojo está muy presente, no nos deja fluir, no nos deja sentirnos en un modo armonioso, y es una emoción que genera también más enojo y genera emociones y genera reacciones en el otro que nos van a volver del mismo modo y nos van a retroalimentar ese enojo. El enojo puede aparecer ante situaciones específicas, particulares, y es importante observar cuando el enojo está demasiado presente. A veces no nos damos cuenta y el enojo forma parte de un rasgo de personalidad y lo tenemos como naturalizado. En mi vida ha estado presente el enojo. Por mucho tiempo yo no me di cuenta que esto era disfuncional, simplemente me aparecía el enojo. Y esto te puede resonar porque cuando muchas veces nos enojamos y tenemos naturalizado esto, justificamos nuestro enojo y decimos que el otro me enoja. Me enojó, me hiciste enojar, solemos decir, me hiciste enojar, tal cosa me hizo enojar, y damos por justificado ese enojo y damos por justificado que el otro es merecedor de nuestro enojo. La verdad que el enojo yo lo tuve bastante presente en mi vida cotidiana. Me enojaba no solamente en mi casa, en mi familia, y sin darme cuenta yo llevaba esa energía del enojo al lugar más preciado, al lugar más amado, y que era mi hogar, que era mi familia, que era mi mujer, que eran mis hijos. Y no solamente esto era puertas adentro, que es donde generalmente más enfocamos, más dirigimos nuestros enojos. Puertas adentro nos permitimos muchas veces cosas que no debiéramos permitirnos ni habilitarnos. Muchas veces nos cuidamos del enojo, de las reacciones hacia el afuera, pero muchas otras veces también aparece el enojo afuera. A mí hace muchos años me aparecía el enojo manejando, conduciendo el auto, el coche, y bueno, ante determinadas actitudes de los otros conductores, yo me permitía y me habilitaba a enojarme, a hacer ademanes, a putear, a insultar. Y la verdad que no está bueno porque cuando esto sucede nos vamos retroalimentando y podemos volvernos especies de adictos al enojo, ¿sí? Nos habituamos a esto y la verdad que no está bueno. Cuando yo me di cuenta de esto, empecé a trabajar en mí para calmarme, para no enojarme. El enojo muchas veces viene como más atrás en la historia de nuestro presente, y siempre tenemos nuestra historia con los enojos. Muchas veces esto se debe a enojos no resueltos, generalmente con nuestros padres, y cuando esto sucede terminamos enojados con la vida, con el mundo, con el universo, con todo y con todos. Y nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos cuando no nos salen bien las cosas, nos enojamos cuando se nos vuelca un vaso de agua, y nos enoja excesivamente. En realidad, a veces cuando alguien nos observa algo sobre nuestro enojo, decimos, bueno, en realidad no me enojo tanto. Hay que ver las referencias que tenemos respecto del enojo. Cuando tenemos referencias
de fuertes referencias familiares del enojo, cuando en casa nuestro padre, nuestra madre se enojaban. Entonces para nosotros se tornó como algo natural. Entonces el enojo no nos genera ruido. En buena hora, cuando el enojo nos empieza a generar ruido y nos damos cuenta de que no está bueno que el enojo esté presente o tan presente en nuestras vidas. Detrás del enojo hay otras cosas que son, otras cuestiones que son la causa del enojo. Siempre pensamos que nos enojamos por cuestiones puntuales y nos quedamos en eso. Y si nos quedamos en eso, el enojo seguirá estando presente. El enojo tiene que ver muchas veces con enojos primarios, con estar enojados con nuestros padres, y son enojos que no han sido resueltos, enojos que no han sido sanados, que no han sido reparados. Entonces, por un lado, para salir del enojo, para curarnos del enojo, es importante primero tener registro, tener conciencia de que nos estamos enojando demasiado y que no está bueno. No está bueno estar enojados, no está bueno vivir enojados, vivir con bronca, vivir frustrados, vivir con esa sensación, con esa emoción que se termina tornando tóxica, disfuncional sobre todo para los vínculos. Si queremos tener vínculos sanos con nuestras parejas, si queremos tener vínculos sanos con nuestros hijos, es importante despejar del camino diario esta emoción del enojo. Detrás del enojo muchas veces también está la angustia. Muchas veces el enojo aparece como un mecanismo de defensa respecto de la angustia. Es interesante observar a quienes nos hemos enojado o quienes se enojan. Yo a veces en mi trabajo como terapeuta, como mentor, como coach, pregunto a la gente cuando puedo ahí detectar, cuando lo traen directamente o cuando por ahí no se dan cuenta que el enojo está muy presente y yo lo detecto, empiezo a indagar, a preguntar qué pasa con esto del enojo, qué pasa históricamente con esto del enojo. Y en algún momento pregunto, ¿vos solés llorar? Y me encuentro con muchas veces que me dicen, no, yo no lloro. Cuando esto sucede, que no aparece el llanto, la angustia, el enojo muchas veces enmascara la angustia. Detrás del enojo está la angustia no transitada, no habilitada. El llanto muchas veces no está bien visto por la propia persona, no solemos ver bien. Hay gente que me dice, no, yo no lloro. Le digo, ¿por qué no llorás? No me gusta llorar, o no está bueno llorar. Está etiquetada la angustia, el llanto como una emoción negativa, entonces muchas veces se evita, y se evita inconscientemente. Y un atajo para evitar el llanto, la angustia, es el enojo. Sin darnos cuenta, nos enojamos para evitar conectar con la angustia, con la tristeza. Y si el enojo realmente fuera un desahogarnos, un poder realmente, si yo me enojo y después de enojarme me calmo, me tranquilizo, bueno, podría ser una vía posible, pero generalmente el descargarnos a través del enojo no nos calma, no nos tranquiliza. Seguimos con esa sensación de enojo y no nos lo podemos sacar de encima.
Te invito a observar esto, te invito a observar qué te pasa con el enojo y si después de enojarte realmente te tranquilizás, si te tranquiliza enojarte. Yo creo desde la observación y desde la experiencia que desahogarte a través del enojo no te lleva a calma, no te lleva a paz, entonces no es un camino saludable y realmente no nos lleva por un buen camino. Entonces, si esto sucede, si esto lo podés observar, eh, te propongo que te preguntes si, por ejemplo, si solés llorar, si llorás alguna vez, si te angustiás, si estás triste. Y entonces, si esto no sucede, una vía posible para gestionar el enojo es darte lugar, darte la posibilidad, habilitarte a sentir otras emociones. Y también preguntarte qué pasaba con el enojo en tu familia, si tus padres se enojaban mucho, se peleaban, si aparecía la ira, si aparecía la descarga del enojo. Y revisar esto. Hay una película que yo todavía no vi. Yo muchas veces trabajo recomendando películas, libros, como para acompañar procesos que a veces ayudan. Y hay una película que muchas veces he recomendado que es Intensamente, Inside Out, que es una película de dibujos animados. Y ahora salió la película Intensamente 2, que yo todavía no la vi, pero sí sé que agregan a lo que fue la primera parte de esta película emociones que no estaban presentes en Intensamente 1. Las emociones que aparecen es la angustia, la vergüenza, la envidia y el aburrimiento. Y no, perdón, la angustia no, la ansiedad. Yo quiero meter la angustia, pero es la ansiedad. La ansiedad, la vergüenza, la envidia y el aburrimiento. Y bueno, me parece interesante abordar también estas emociones, darle lugar y pensarlas cómo gestionarlas. La ansiedad también es otra angustia que es otra, y dale con la angustia. La ansiedad es otra emoción que, al igual que el enojo, muchas veces nos distrae, nos saca de eje de la posibilidad de enfocarnos en la emoción de la angustia. Si nos enojamos, si estamos ansiosos, de alguna manera eso nos evita angustiarnos, nos invita a evitar esa emoción de la angustia, de la tristeza, del llanto. Entonces, la ansiedad siempre es pensar por fuera del presente. La ansiedad nos saca del presente y nos saca de la posibilidad de conectarnos con cuál es la emoción que sentimos en el presente. Si nosotros conectamos con el presente, si conectamos con nuestras emociones, posiblemente aparezca la angustia, la tristeza, si es que están presentes. Si no están presentes, bueno, aparecerán otras cuestiones, pero la ansiedad nos lleva a desconectarnos y muchas veces nos lleva a desconectarnos de lo que realmente nos sucede, de lo que realmente nos pasa. El enojo y la ansiedad, en definitiva, son emociones fallidas las más de las veces, porque no nos resuelven la situación, no nos resuelven la situación del bienestar. La ansiedad no nos genera bienestar, el enojo no nos genera bienestar y las emociones, en la medida que nos generan malestar, entonces son emociones fallidas, son emociones que no resuelven situaciones. Con el enojo, a través del enojo, no resolvemos una situación en un vínculo con el otro. Podemos enojarnos en un momento puntual y que el enojo realmente sea un límite. En ese sentido, el enojo sí puede ser funcional. Si aparece en un momento, nos enojamos, pero después salimos de eso y dejamos de enojarnos. En ese punto el enojo sí puede ser funcional
sí puede oficiar de límite ante una situación, sí podemos enojarnos con nuestro hijo en algún momento, sí podemos enojarnos con nuestra pareja en algún momento, y si ese enojo es realmente generador de un límite y se termina ahí, ahí sí, ahí sí funciona el enojo y sí puede ser funcional. Ahora, si esto es de continuo y no salimos de esto y estamos instalados en el enojo, ahí es tiempo de darnos cuenta, es tiempo de poner un freno, de poner un límite a nuestro propio enojo y ver por dónde va la cosa y darnos cuenta que no estamos enojados, que en realidad nos instalamos y tomamos el enojo desde un lugar que no nos sirve. Así que es cuestión de encontrarle la vuelta a calmarnos. A mí sí me sirve meditar, hacer yoga, me sirve tomar aire, salir a tomar aire, salir a caminar, hacer algún deporte, descargarme de alguna manera, pero cuando me doy cuenta que la descarga del enojo no es suficiente, entonces darme cuenta y pensar por qué otro lado yo puedo descargar, por qué otro lado yo puedo conectar y salir del enojo. Si, si te das cuenta que te enojas mucho, si te das cuenta que te enojas con tus hijos, si te das cuenta que te enojas de continuo con tu pareja, es cuestión de darle una vuelta de tuerca, es cuestión de resetearte, es cuestión de hacer un retiro. Yo muchas veces hago retiros y organizo retiros y también a través de esos retiros propongo la posibilidad de aprender a retirarte de esa emoción que te resulta disfuncional. Generalmente la ansiedad, el enojo, son emociones disfuncionales porque nos sacan de eje, nos sacan de la posibilidad de conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, con lo más preciado que tenemos. Nos quita la posibilidad de conectar con nuestra mejor versión. Y nuestra mejor versión seguramente tenga que ver con una versión de tranquilidad, de calma, de paz, de amor, de conectar con el corazón, de abrir el corazón para desarrollar el entusiasmo, la alegría, la pasión, que es uno de los temas que vengo trabajando, mi último episodio. Y, y bueno, encontrar la calma. Para encontrar la calma hay que buscarla. Y buscar por caminos diferentes al que siempre hemos buscado, si han sido fallidos. A veces se lee mucho, a veces se leen libros de autoayuda, donde podemos acceder a la teoría. Podemos tener teorías que nos conocemos racionalmente demasiado bien, pero nos cuesta aplicar, llevar a la práctica esas teorías, esas cosas que tanto escuchamos, pero que no podemos aplicar. De lo que se trata es de aplicar prácticamente, de encontrar herramientas que nos ayuden a aplicar aquello que teóricamente sabemos. Podemos escuchar, decir, no está bueno enojarse, pero si seguimos haciéndolo, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para dejar de enojarte? Si escuchamos muchas veces y repetimos que la ansiedad no está bueno, escuchamos y vemos que hay gente que pasa por crisis de ansiedad y no puede parar, no puede ponerle un límite a esa ansiedad, bueno, es hora de encontrar alguna otra herramienta, alguna herramienta que todavía no hayamos utilizado y, y cambiar nuestra forma de vida. Si estamos en modo enojo, si estamos en modo ansiedad, ¿de qué forma podemos pasar a un modo de tranquilidad, a un modo de paz? No sé si estás utilizando alguna herramienta, si probaste hacer algo con esto para gestionarla de mejor manera. Si pudiste pedir ayuda, si no podés hacerlo solo, si no podés hacerla sola, quizás es momento de pedir ayuda, de ver quién te puede ayudar a salir de ese modo tan
tan disfuncional para tu vida y para lo que le estás transmitiendo a los que están más cerca tuyo. Generalmente desagotamos esos impulsos con la gente que más cerca tenemos y con la gente a la que más queremos, a la que más amamos. Es tiempo de empezar a cuidarte y empezar a cuidar a los seres más cercanos, más amados, para que vuelva y nos vuelva eso, no la agresión, no la violencia que genera el enojo y la ira. Bien, hasta acá con este episodio, hasta acá con esto que estoy compartiendo. Espero que te haga pensar, que te haga reflexionar sobre qué es lo que pasa con el enojo y la ansiedad en tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.